chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H y bienvenidos al primer vídeo de una serie de vídeos en el que vamos a explicar las diferentes cuestiones y contenidos del tema número 3, que como estáis viendo es el sector secundario. No olvidéis que en el primer tema del curso estudiamos que existen tres grandes sectores económicos en el mundo. El sector primario, que ya lo vimos en el tema número 2, y el sector secundario, que vamos a verlo ahora, y el sector terciario, que lo estudiaremos obviamente en el tema número 4. Y no olvidéis que será un tema bastante importante, ya que el sector terciario es el más importante en la actualidad. Sin embargo, eso será en el siguiente tema. Ahora vamos a estudiar el sector secundario, un sector que a pesar de la importancia del terciario, también es un sector fundamental, es un sector básico. Y en este punto número 1 que vamos a ver aquí, vamos a averiguar por qué. Como siempre, aquí tenéis un poco el mapa de todo el tema número 3, que como estáis viendo tiene 6 puntos. En el primer punto es un punto introductorio, el sector secundario, es el que vamos a ver en este vídeo. En el punto número 2 vamos a estudiar raw materials, vamos a estudiar las materias primas que se utilizan en el sector secundario para producir diferentes tipos de productos, ¿vale? En el punto número 3 vamos a estudiar las fuentes de energía, ya que obviamente para poder producir cualquier objeto o cualquier producto hace falta energía que mueva máquinas, mecanismos que transformen esas materias primas en productos. Pues en el punto número 4 vamos a estudiar las fuentes de energía, pero las alternativas, que son las fuentes de energía más actuales, las que están poco a poco sustituyendo a las energías tradicionales. Y por último vamos a estudiar la evolución de la industria. En el punto número 5 estudiaremos, por ejemplo, un elemento y un concepto fundamental que vamos a verlo a lo largo de todo el tema, que es el concepto de la cuarta revolución industrial, que ya veréis que es auténticamente impresionante a nivel tecnológico, vais a flipar. Y en el punto número 6, que el último es World Industrial Areas, vamos a estudiar dónde se sitúan en el mundo las principales áreas industriales. Bien, sabido un poquito lo que vamos a ver en el tema entero, empezamos con el punto número 1, que como bien sabéis es un punto introductorio que se llama el sector secundario. Aquí tenemos nuestra preciosa portada del PowerPoint del sector secundario, que es el primer punto. Y este punto, aunque parezca muy largo, para nada lo es muy cortito y es muy fácil. En primer lugar, vamos a estudiar, aunque no aparezca ahí, el concepto de sector secundario, su concepto y su definición correcta, que no olvidéis que es muy importante para mí que conozcáis bien las definiciones de conceptos básicos, una de ellas es sector secundario. Después vamos a estudiar también las diferentes actividades que hay dentro del sector secundario. ¿Os acordáis que en el sector primario había diferentes actividades, como la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca? En este caso, en el sector secundario ocurre exactamente igual. Nos encontramos con diferentes actividades económicas en su interior. En este caso son 4, que son las que vamos a estudiar en este tema. La industria, la producción de energía, la construcción y por último, la minería. Pero lo primero que tenemos que saber es la definición correcta de sector secundario, que la tenéis aquí proyectada en la pantalla. El sector secundario es aquel que incluye todas las actividades que se dedican ¿a qué? Pues a transformar las materias primas obtenidas del sector primario en productos. Como muy bien sabéis, el sector primario obtiene de la naturaleza diferentes materias primas, como pueden ser, por ejemplo, la lana, como puede ser, por ejemplo, el trigo, como puede ser, por ejemplo, pues la madera de los árboles, en el caso de la silvicultura. Bueno, como bien sabéis, esos productos no se consumen directamente, es decir, nadie tiene un tronco de madera en su casa para hacer el mueble, sino que nosotros compramos directamente el mueble. Bueno, pues, ¿qué sector es el que se dedica a transformar esa madera, ese tronco de madera, en una preciosa mesa de escritorio? Pues en este caso, el sector que se dedica a hacer eso es el sector secundario. Por tanto, existen dentro del sector secundario una gran variedad de actividades, que son las siguientes. En primer lugar, tenemos la industria, obviamente, que de hecho es la actividad económica del sector secundario más importante. Luego tenemos la minería, que mucha gente piensa que es el sector primario, que ya vais a descubrir ahora que no es así. Luego tenemos la producción de energía, que es fundamental, ya que sin la energía no habría, por ejemplo, industria, ya que la industria, para poder transformar los objetos del sector, de las materias primas del sector primario, le hace falta energía. Por ejemplo, una máquina que se encargue, por ejemplo, de cortar la madera de los troncos y para hacer tablones de madera, esa máquina necesita electricidad y por tanto la electricidad es un tipo de energía. Pues vamos a estudiar justamente la producción de energía. Y por último, también el sector de la construcción, que también se vincula directamente al sector secundario.
Lo que vamos a empezar a hacer ahora es ver cada una de las actividades económicas del sector secundario, industria, minería, producción de energía y construcción, para conocer algunas características básicas y esenciales sobre ellas, empezando por la más importante, que como bien sabéis es la industria. En este caso, ¿qué es la industria? Bueno, el objetivo fundamental de la industria lo tenéis aquí, en la que se encarga de transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Básicamente, en productos. En este caso, como bien sabéis, la industria tiene como producto fundamental y como recurso fundamental las materias primas que proceden del sector primario. En este ejemplo hemos puesto un tronco o varios troncos de madera que vienen de la silvicultura del sector primario. ¿Qué hace la industria con ellos? Pues muy sencillo. Este tronco de madera pasan por una serie de fábricas, una serie de factorías, que lo que hacen es transformar esa materia prima. ¿Y en qué pueden transformarla la industria? Pueden transformarla en dos tipos de productos. Pueden transformarla en productos elaborados. ¿Qué es un producto elaborado? Pues un producto elaborado es básicamente un producto que está ya hecho, que está ya finalizado y que por tanto puede enviarse directamente para su venta en una tienda o en cualquier mercado. Sin embargo, la industria no solamente produce productos elaborados, sino que también produce otro tipo de productos que se llaman semi-elaborados. ¿Y cuáles son? Pues básicamente pueden ser un tablón de madera. En este caso, hay fábricas, hay empresas que no se dedican a hacer muebles, sino que simplemente se dedican a hacer tablones de madera que luego los venden a otras empresas y a otras fábricas para que hagan con estos tablones de madera lo que ellos consideren conveniente. Ese tipo de productos que no se venden al mercado directamente, sino que pasan a otras industrias, se llaman productos semielaborados. No lo olvidéis. Como he comentado antes, la industria no funciona sola, sino que la industria requiere de tres elementos fundamentales para que funcione. Estos tres elementos, algunos de ellos os va a sonar. Por ejemplo, las materias primas. Obviamente las materias primas son esenciales para que la industria funcione, ya que la industria se dedica a transformar las materias primas, de modo que si no hubiese materias primas, obviamente no habría industria. Un ejemplo de materia prima que he puesto aquí es el algodón, ya que con el algodón, que es un tipo de materia prima vegetal, es decir, que se obtiene de la agricultura en este caso, se pueden producir pues ropa, jerseys, por ejemplo. El segundo elemento fundamental son las fuentes de energía, que ya he comentado antes que son esenciales, ya que las fuentes de energía son necesarias para hacer funcionar la maquinaria y la tecnología que tienen las fábricas y factorías que se encargan de transformar las materias primas. Y lo último y esencial es el capital. Obviamente, el capital es fundamental para cualquier industria, ya que las industrias, no olvidéis que son empresas. Por tanto, ¿qué tipo de capital hace falta para que una industria funcione? Pues los tres tipos de capital que ya hemos estudiado en el tema número 1. El capital físico, que básicamente se refiere a la maquinaria, a las máquinas que transforman e incluso también a los propios edificios que poseen las industrias. El capital humano, que es fundamental, que son los trabajadores, ya bien sea un trabajador de una fábrica que se encarga de mover o de programar un robot a una persona que trabaja en la administración. Y también el capital financiero, que básicamente es, pues, el capital financiero es el dinero que es necesario para montar una fábrica o una empresa, obviamente. Bien, ya hemos estudiado la industria, las principales características. Vamos a pasar a la segunda, que en este caso va a ser la producción de energía. Bien, como bien sabéis, la producción de energía es una actividad que se encarga de crear energía para la industria. Pero hay mucha gente que piensa que la energía es lo mismo que una fuente de energía. Eso es incorrecto. Una fuente de energía es básicamente una materia prima que se encuentra en la naturaleza, pero que no se puede utilizar directamente como energía, en pocas palabras. El petróleo es una fuente de energía, pero el petróleo no se puede echar directamente en un coche para que el motor funcione. Eso es imposible. El petróleo requiere un proceso de transformación y de conversión de petróleo a una energía que puede ser, por ejemplo, la gasolina. Bueno, pues justamente la actividad económica llamada producción de energía es aquella que se dedica a transformar las fuentes de energía en energías para poder utilizar. Como estáis viendo aquí, se dedica a transformar la fuente de energía en energía para poder utilizarla. Bien, ¿dónde se producen estos tipos de energía? Bueno, pues la producción energética tiene diferentes centrales de energía que se encargan de producir y de transformar esa energía, esa fuente de energía, en energías. Un ejemplo es la central eléctrica. Una central eléctrica utiliza diferentes tipos de fuentes de energía que la convierte en energía eléctrica. Por ejemplo, puede utilizar carbón, en caso de ser una central energética de carbón, o incluso puede utilizar petróleo para transformar ese petróleo en fuentes de energía eléctrica. Es curioso.
También tenemos las centrales hidroeléctricas, que en este caso son centrales en las que transforman la energía del agua, la fuente de energía agua, en energía eléctrica también. O también, por ejemplo, tenemos las fuentes de energía como la petroquímica. La petroquímica, por ejemplo, es una central en la que se dedica a coger el petróleo que se encuentra en la naturaleza, que es una fuente de energía, y allí se transforma en gasolina, que es la que utilizamos nosotros para poder hacer funcionar, por ejemplo, un coche. Vamos a pasar ahora a estudiar la construcción, que también es una de las principales actividades del sector secundario. En este caso, la construcción, como obviamente dice el nombre, se dedica a construir. Lo que no dice el nombre es lo que construye. Y en este caso se dedica a construir dos tipos de obras. O existen dos tipos de obras, ¿no? Que se tienen como objetivo la construcción. En este caso estarían las estructuras. Y una estructura pues, puede ser un edificio, una casa, un rascacielos, un edificio alto, incluso también puede ser una fábrica, una sede de una empresa. Todo eso son estructuras, ¿no? Pero claro, las estructuras están separadas unas de otras. Es decir, por ejemplo, si yo vivo en una casa y tengo que irme a un edificio de un rascacielos para trabajar, yo necesito comunicarme esta casa, mi casa, con ese edificio. Pues, ¿qué se dedica a la construcción para comunicar diferentes estructuras? Pues se dedican a construir infraestructuras. Y las infraestructuras existen numerosísimas, ¿no? Y además las podemos ver en cualquiera de las ciudades de nuestro país. Como puede ser, por ejemplo, como estamos viendo ahí, un puente. Un puente que se dedica a comunicar estructuras. Otro ejemplo es un túnel, que lo que hace es horadar una montaña para que los coches o con los trenes puedan pasar por debajo. O también puede ser una carretera, una calle, una carretera. Todos son infraestructuras y que también la construcción se dedica a construirlas. Tenéis que saber que la construcción requiere de elementos básicos para poder desarrollarse. En este caso, utiliza materiales constructivos que son fundamentales y los materiales constructivos más típicos y más actuales son, por un lado, el hormigón, que es un tipo de útil que lo que permite es endurecer las piezas que forman parte de una estructura o de una infraestructura. El hormigón y el cemento. Y por otro lado, hace falta el acero, que es fundamental, que es un metal que no se encuentra en la naturaleza, sino que es un metal creado por el ser humano, es lo que se conoce como una aleación. Y para poder utilizar todo este tipo de materiales constructivos es necesario técnicos que pueden ser variados, como por ejemplo es un ingeniero industrial, que es aquel que se dedica a construir, por ejemplo, una fábrica o la sede de una empresa, o también un arquitecto, que en este caso se dedica a construir edificios y construcciones de tipo civil para el uso cotidiano. Bien, y lo que nos queda ya para acabar, lo último es la minería, que como muy bien sabéis, la minería es una de las actividades económicas del sector secundario más extraña, ya que mucha gente piensa que la minería debería pertenecer al sector primario y efectivamente la minería se dedica a la extracción de diferentes tipos de materias primas que proceden de la naturaleza. En este caso, rocas, como puede ser el granito, o minerales, como puede ser, por ejemplo, el cuarzo. En este caso, la minería no solamente se encarga de extraer rocas o mineral, sino que también, por ejemplo, esas materias primas energéticas como el petróleo, como el gas natural, también la minería es la encargada, obviamente, de obtenerla, ya que se encuentra en el subsuelo. Por otro lado, la minería pertenece al sector secundario y no al primario debido a la cercanía y a la gran unión estrecha que tiene con actividades económicas propiamente secundarias, como pueden ser la construcción, ya que las rocas, como el granito, por ejemplo, pues es fundamental para poder construir tanto estructuras como infraestructuras. Y también con la producción energética, ya que ¿qué haría la producción energética si la minería no extrajese, por ejemplo, petróleo o gas natural? Es que directamente no existiría. Por eso se le asocia más al sector secundario que al primario. Así que eso no podéis olvidar lo que es muy importante lo que acabo de decir. Por otro lado, seguimos viendo que en el caso de la minería, para poder obtener ese tipo de materias primas, minerales, hace falta técnicas, ¿no? Y en este caso, las técnicas que se utilizan son dos. Son técnicas de prospección, que en este caso las técnicas de prospección tienen como objetivo la localización de ese tipo de materias primas. Las materias primas de tipo energética pues se encuentran en el subsuelo en su mayoría y por supuesto hace falta localizarlas. Por tanto, las empresas mineras tienen sistemas como por ejemplo el georradar, que son sistemas en los que permite localizar en el subsuelo ese tipo de materias primas energéticas o las rocas, por ejemplo, y crear a partir de los lugares donde se encuentran minas, que pueden ser minas en el subsuelo, minas subterráneas,
o bien pueden ser minas a cielo abierto, que son minas que no están en el subsuelo, es decir, que no son cuevas y grutas subterráneas para poder extraerlas, sino que se encuentran pues a cielo abierto, como dice la palabra. Y luego son las técnicas de extracción, que como vuelvo a repetir, se basan en la creación de minas, que como he dicho ya hay de dos tipos. Bueno chicos, pues con esto hemos acabado el punto 1, que como hemos visto es un punto súper fácil, es un punto de tipo introductorio. En el siguiente vídeo, veremos las fuentes de energía tradicionales, en el que empezaremos a ver el tema de la producción energética. No olvidéis que en clase veremos Raw Material, que es un punto en inglés, y que por tanto no tendrá vídeo al respecto. Así que bueno, hasta el siguiente vídeo chicos, nos vemos, hasta luego.